Hola, hoy vengo con una temática un poco diferente. Es que quería reflexionar sobre cómo nos influyen nuestros sesgos cuando interactuamos con la inteligencia artificial. Porque se ha hablado mucho de los sesgos que tiene la IA, ¿no? De cómo existen sesgos en los datos con los que ha sido entrenada y en cómo los fabricantes han trabajado y trabajan en reducirlos para mejorar la precisión y para tener respuestas más imparciales y más justas. Sin embargo, hoy quería pararme a reflexionar un poquito sobre cómo nuestros propios sesgos influyen también cuando interactuamos con la inteligencia artificial generativa. Porque estos sesgos pueden afectar tanto nuestra percepción de la información que nos proporciona la IA, como qué decisiones tomamos basadas en la información que recibimos. Bien, ¿cuáles son algunos de estos sesgos que pueden influir cuando interactuamos con la IA? Pues, por ejemplo, el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, a interpretar, incluso a recordar solo la información que confirma nuestras creencias, ¿no? Que es afín a nuestros pensamientos. ¿Y cómo nos puede afectar esto al interactuar con la IA generativa? Pues por una parte, en las preguntas que le hacemos, ¿no? Que los prompts ya los escribamos pensando en que la respuesta debe confirmar nuestras creencias y también al interpretar las propias respuestas, ¿no? Y nos quedemos solo con las que refuerzan nuestras opiniones. Ignoramos la información que es contradictoria con lo que nosotros pensamos que nos debe responder. Otro sesgo es el efecto de anclaje, que se refiere a la tendencia a depender en exceso de la primera información que recibimos, ¿no? Que hace de ancla. Entonces, si hablamos de la IA generativa, estaríamos dejándonos llevar por este sesgo si la primera respuesta que nos da la IA nos influye de manera desproporcionada en cómo utilizamos la información, ¿no? Incluso si a medida que vamos haciendo nuevas preguntas, vamos recibiendo información que debería modificar nuestra opinión, no la decisión que habíamos tomado previamente. También podemos dejarnos llevar por el efecto halo, y este es bastante interesante. En general, cuando hablamos de los sesgos que tenemos los humanos, el efecto halo es la tendencia a ver todo lo que dice o todo lo que hace una persona que admiramos como positivo. ¿Qué puede pasar? Pues cuando interactuamos con alguna herramienta de inteligencia artificial generativa, este efecto nos puede llevar a aceptar sin cuestionar la información que nos proporciona, ¿no? Si es que tenemos una percepción positiva, porque en el pasado nos ha dado respuestas que nos han funcionado, que han sido útiles, que han sido acertadas. Entonces podríamos asumir automáticamente que todas las respuestas son igualmente válidas y correctas. Y potencialmente esto nos puede llevar a errores o a malentendidos si no cuestionamos la veracidad y la precisión de cada respuesta individual. Vamos ahora con la falacia del punto medio, que es una creencia errónea de que la verdad se encuentra en el punto medio entre dos extremos opuestos, ¿no? Cuando interactuamos con la IA podemos caer en esta falacia si asumimos que la verdad o que la respuesta correcta a una pregunta que hemos hecho se encuentra en algún punto intermedio entre dos respuestas extremas que nos haya generado la IA. Y bueno, ¿y qué consecuencias puede tener todo esto? ¿No? Pues puede impactar en las decisiones que tomamos, porque estos prejuicios, estos sesgos pueden distorsionar nuestra percepción de la información y que tomemos decisiones mal informadas. Esto os diría que es especialmente crítico en contextos donde se requiere mucha precisión, ¿no? Os podría decir medicina, finanzas, pero es que en el entorno de trabajo esto puede aplicar absolutamente para todos los procesos. Otra consecuencia es la pérdida de confianza, que nos demos cuenta de que hemos sido influenciados por nuestros prejuicios, ¿no? Pues podemos empezar a desconfiar. Podemos desconfiar tanto de la IA como de nuestra propia capacidad para interactuar con ella de buena manera, ¿no? De manera efectiva. Y esta desconfianza, pues que nos lleve a limitar la adopción y el uso de herramientas de ella y esto evidentemente puede impactar en nuestras métricas, en no poder ser tan eficientes, tan productivos, tan creativos, puede crear incluso incertidumbre y alimentar la resistencia al cambio en nuestro equipo. Otra consecuencia a la que nos exponemos es a usar información errónea, ¿no? Información incorrecta, porque si no cuestionamos críticamente las respuestas de la IA, corremos el riesgo de usar, incluso peor aún, de compartir desinformación y comprometer nuestra propia eficiencia y la de nuestro equipo, de nuestra organización, al tomar decisiones que se basan en información incorrecta. Bien, pues sabiendo esto, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos para mitigar esos sesgos y esas falacias? Pues empezando por la educación y la conciencia, porque una de las formas más efectivas de mitigar la influencia de estos prejuicios es a través de la educación y de un buen proceso de adopción.
Como usuarios tenemos que ser conscientes de estos sesgos, ¿no? Tenemos que aprender a identificarlos en nuestras interacciones con la IA y además fundamental, tenemos que informarnos y saber cómo funcionan estas herramientas, al menos a un nivel mínimo que nos permita comprender bien sus mecanismos, cuáles son sus limitaciones, para que esto no afecte en nuestras propias limitaciones. Y otro paso que debemos hacer es verificar siempre, por defecto, aplicar constantemente pensamiento crítico, evaluar por nosotros mismos la velocidad de la información que nos proporciona la IA. Hay que fomentar esta actitud crítica, esta actitud analítica. Es la única manera que podamos identificar posibles errores o posibles inconsistencias en las respuestas que nos da la IA y en cómo nosotros interactuamos con ella. Y por último, aunque no está directamente en nuestras manos, también debemos defender nuestro derecho a exigir que los desarrolladores de herramientas que utilizan inteligencia artificial asuman su parte en la responsabilidad de diseñar sistemas que minimicen la posibilidad de sesgos y falacias. Bueno, hasta aquí mi reflexión, un tema un poco diferente. Espero que te resulte útil para reflexionar y para comprender cómo nuestra mentalidad puede influir también en nuestra interacción con la inteligencia artificial generativa. Y quiero que te quedes con que es muy importante reconocer estos sesgos, estas falacias y trabajar para mitigarlos para que podamos aprovechar al máximo y de manera correcta el potencial de estas tecnologías y asegurarnos siempre de tomar decisiones bien fundamentadas. Espero que te sirva.